Bueno, muy buenos días, apreciados aprendices. Como de costumbre, les saluda a su instructor Luis Alberto Pava Carmona, quien les da la bienvenida a nuestra conferencia web número 29, en donde estaremos abordando un tema muy importante a nivel conceptual de lo que tiene que ver con escenarios conectados y escenarios desconectados. Este es uno de los temas bastante importantes en la parte inicial de las conexiones a acceso a datos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa acceso a datos? Básicamente cuando nosotros vamos a conectar ya nuestras aplicaciones a las bases de datos, independientemente del lenguaje donde tú estés, este es un concepto muy importante que debemos manejar o que debemos tener en cuenta. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a compartirle una imagen que me parece muy importante para que nosotros la retomemos. Entonces voy a compartir aquí una ventana de Google donde vamos a hablar de los escenarios conectados y escenarios desconectados. Simplemente por buscar acá en Google, yo me voy a tomar como referencia una imagen que me parece bien interesante por acá. Y esta tiene que ver con ADO.net. ADO es objeto de acceso a datos, esto es la parte en .net, y yo lo voy a tomar como referencia para hacer la explicación en estos momentos. Entonces les voy a preguntar en estos momentos, permítanme lo comparto antes de... Están observando esta vista de ado.net. ¿Sí la están observando por ahí, jóvenes? Bueno, Sí, sí. bueno, bien. Entonces, atención a esto. Esto es importante que le tomen los apuntes necesarios. Este enlace se lo voy a compartir por acá por el chat para que ustedes abra esa pestaña, tomen esa imagen como referencia para lo que les voy a explicar. Entonces, a nivel conceptual en base de datos, nosotros hablamos de que tenemos unos accesos a unos repositorios o unos recursos que están permanentes guardados a través de un gestor de base de datos. Entonces, miren lo que pasa en estos momentos. Tenemos dos elementos. Un elemento que es del sistema de información como tal y tenemos otro elemento que tiene que ver con el repositorio de datos. Son dos elementos, digamos, un poco diferentes en tal sentido. ¿Sí? Permítame un momentico, creo que sí están observando ahí. Sí, son dos momentos diferentes en donde podemos... Oiga, vecino, son dos momentos en donde tenemos dos espacios. Primero, de un lado tenemos el sistema de información y de otro lado vamos a tener la base de datos. Para yo conectarme desde mi sistema de información a la base de datos, vamos a trabajar con dos escenarios. Primero, un escenario conectado. Entonces le voy a pedir el favor a Javier que nos lea cuál es la definición de un escenario conectado. Por favor, Javier. Es un escenario conectado. En un escenario conectado, los recursos se mantienen en el servidor hasta que la conexión se cierra. Primero, abrir conexión. Segundo, ejecutar el comando. Tercero, procesar filas en el data reader. Cuarto, cerrar el reader. Y quinto, cerrar conexión. Bueno, ejemplo práctico para ser más específicos. Un escenario conectado se utiliza en el caso cuando un sistema de información necesita estar conectado permanentemente o no a un recurso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un cajero electrónico, por acá hay una imagen que me parece también muy importante de lo que habla un escenario conectado, ya se la voy a buscar. Estas imágenes realmente no las cambian mucho, así que se las voy a buscar por acá para que entendamos un poco mejor en qué consiste un escenario conectado. Esto realmente es una teoría, no es muy compleja, sino es una teoría muy rebuscada, como dicen algunos, pero sí es una teoría que debemos conocer antes de abrir las conexiones y cerrar las conexiones. La mayoría, bueno, no digamos que la mayoría, muchos fallos en los sistemas de información se deben a la mala administración de los escenarios conectados y desconectados. Quiere decir que si tú abres una conexión y no la cierras, pues está dejándole en estos momentos posibilidad a los intrusos para que accedan a tu sistema de información. Entonces por acá voy a compartirles esta imagen y vamos a basarnos en ella para leer nuevamente lo que tiene que ver con este concepto. Permítame un momentico a ver, creo que se fue la imagen. A ver, sí, aquí está. Vamos a compartir esto aquí en internet, no pasa nada. Y voy a compartir esta nueva pestaña. ¿Dónde está ahora? Se me perdió. Bueno, creo que es esta. No, mentira, esa es la misma.
Ahora sí. Creo que ahora sí la pueden ver, ¿cierto? Ahí están viendo un señor en un cajero electrónico, ¿verdad? Bueno, ese señor en ese cajero electrónico está utilizando un escenario conectado. Es decir, él ingresa su tarjeta, automáticamente se lee el chip, se empieza un proceso de autenticación, de definición de privilegios y posteriormente que él digite la clave y digite todo el proceso de retiro y todo lo demás, debe cerrar la conexión. Entonces me gustaría que, a ver, quién, aparte de Javier, ¿quién nos puede leer esa definición? Para hacer esto un poco más dinámico, no sé si Dayan, Eduardo, Idalis, Joyce, Nimia, cualquiera puede participar. Y Nelly también puede hacerlo. Profe, Dele. acceso a base de datos, escenario conectado. En la actualidad se plantean dos tipos de escenarios de acceso de bases de datos relacionales. El primero de ellos es el que se conoce como escenario conectado, ya que él se requiere una conexión física establecida con el servidor de datos durante todo momento para poder efectuar cualquier consulta o actualización sobre los datos. Entonces, si nos damos cuenta, acá en esta imagen estábamos observando que tenemos un escenario conectado. ¿Cuáles son las condiciones o los pasos básicos? Por favor, esto deben aprendérselo, ¿sí? Esto deben aprendérselo, tomen apuntes. Esto no necesita tener un computador para estudiar esto. Hay que abrir una conexión, se debe ejecutar un comando, se debe procesar unas filas, no siempre es con data reader, se debe cerrar el reader, que es el buffer de conexión, y por último se cierra la conexión a nivel general. Es muy sencillo. Y acá del lado derecho, donde dice SQL Data Reader, vemos unos componentes, cómo funciona en .NET. Pero esto es general. Recuerden que cada lenguaje o cada plataforma tiene su forma de hacer las cosas, pero el concepto es muy importante. Hoy no vamos a hacer la conexión a la base de datos. Hoy solamente vamos a hablar de la parte conceptual que me parece demasiado importante tener en cuenta. Porque mañana que yo empiece a hacer la conexión y yo le diga, miren, aquí abro la conexión, usted debe tener en cuenta en qué ese código, cómo abro la conexión. Seguido les voy a decir, miren, con esta línea ejecuto el comando. Ya usted está claro de que esos pasos deben estar digamos, relacionados con el escenario conectado. Bien, entonces esta es la condición del escenario conectado. Vamos a mirar ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. ¿Necesitan que les diga algunos ejemplos de los escenarios conectados? Sí, claro, profe. Listo, unos ejemplos puntuales. El primero, cajero electrónico, ¿verdad? El cajero electrónico no siempre va a estar abierto, se conecta solamente cuando se necesita y se debe cerrar una conexión. La mayoría de sistemas de información son conectados, es decir, se hacen la conexión, ejecutan los comandos necesarios, procesan la información, cierran el reader, que es el buffer de conexión, y cierran la conexión. Cuando usted entra a Facebook, usted abre una conexión, si tiene internet, su usuario y contraseña. Cuando usted va dando clic en cada uno de los hipervínculos, lo que va haciendo, va ejecutando comandos, le va trayendo noticias, le va trayendo perfiles, le va trayendo fotos, le va capturando mejor recursos, le va capturando fechas de cumpleaños, le va capturando recuerdos, y al final usted, si no cierra la sesión, su sesión queda abierta en el navegador. Pero normalmente, si pasa un tiempo de inactividad en alguna de estas plataformas, automáticamente el reader, que es el encargado de traer la información o gestionarla, se cierra y también debe cerrar la conexión. Caso muy puntual también en un banco, cuando usted tiene un sistema detector de huellas, el escenario está cerrado, ¿sí? Usted no puede ingresar, pero usted coloca la huella, él automáticamente abre la conexión, ejecuta el comando, procesa y compara que esa sea su huella, usted retira la huella, le da el acceso y cierra la conexión automáticamente. Esto vemos que son escenarios conectados, digamos, de mayor complejidad o de mejor desempeño de seguridad. Otro ejemplo puede ser su correo electrónico también. Usted abre la conexión con su usuario y contraseña, ejecuta un comando para ver los correos, para redactar un correo, todo lo que tiene que ver con la gestión interna de la plataforma, y al final usted debe cerrar esa conexión. Otro ejemplo por aquí, ¿quién nos puede colocar otro ejemplo? A ver, un voluntario que nos quiera colocar un ejemplo de lo que son los escenarios conectados. Profe, el de Instagram. Instagram, ¿cómo sería la película con Instagram? Es casi igual que el del Facebook.
nombre, contraseña, comandos que uno entrar a cada página de la aplicación web, no sé, móvil. Bueno, vamos a revisar algunas ventajas. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? De las ventajas. A ver, ¿quién nos colabora con la lectura? ¿Hay alguien por ahí? Yo, profe. Creo que se me pasó por acá la presentación, que tengo otra pantalla que le di clic donde no debía darle. Pero vamos por aquí. Perdón, ahí me pasé para los desconectados. Perdón. Ahí están. Ahora sí, adelante, Javier. Dice, al haber una conexión a la base de datos por usuario o incluso a veces por aplicación establecida permanentemente, puede llegar a resultar más sencillo administrar la seguridad y el acceso al servidor de datos. Lo mismo ocurre con el control de concurrencia. En un escenario donde múltiples usuarios se estuvieran conectando y desconectando permanentemente para realizar distintas acciones, ese control sería más fácil de llevar. Siempre la aplicación tiene acceso a los datos actualizados. Bueno, esta es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? Ese término de concurrencia sucede mucho cuando una página se colapsa, una página se cae, como dicen algunos que la página se cayó. Siempre le he dicho en la parte presencial que ese término, pues nosotros no debiéramos de ni siquiera mencionarlo, porque realmente lo que se pierde es la conexión. Aquí lo estamos comprobando. Es por ello que nosotros, desde el punto de vista técnico, hablamos de que esa concurrencia hace referencia a la cantidad de usuarios que pueden acceder simultáneamente a nuestra plataforma o a nuestro sistema ya en despliegue. Cuando yo hablo de un sistema en despliegue, es que esté funcionando, que esté ya instalado y que esté, por supuesto, a la disposición de los usuarios finales de su uso. Muy bien. Habla un término muy importante en cuanto a la seguridad también, que está implícito en ese texto. Es decir, nosotros nos conectamos, hacemos la transferencia y nos desconectamos. Esto quiere decir que estamos liberando espacio para que otras personas se conecten y no vamos a estar conectados de manera innecesaria. Es una de las principales ventajas que podemos asimilar de los escenarios conectados. La aplicación siempre está actualizada, por supuesto, porque cada vez que tú entras, vas a tener la información actualizada, los datos actualizados a través de la aplicación, porque acabas de ingresar y todo se está actualizando en ese momento. Muy bien, vamos a avanzar un poco más. Vamos a leer algunas desventajas. Vamos a ver quién nos ayuda con las desventajas. Kevin está por acá unido. Kevin, ¿puedes ayudarnos con la lectura ahí? Buenos días, si no te había saludado. ¿Cómo estamos hoy de vos, Kevin? Si puedes colaborarnos ahí. Buenos días. Buenos días, Kevin. Adelante. Acceso a base de datos, escenario conectado. Algunas desventajas. Se requiere una conexión abierta todo el tiempo con un servidor de base de datos, la cual consume recursos innecesariamente si no la está utilizando. La escalabilidad del acceso a los datos se ve limitada por las cantidades de conexiones establecidas simultáneamente.
contra el servidor de base de datos. Bueno, muy bien, ¿verdad? Ahí Kevin creo que nos trató de leer o explicar un poco más sobre una de las desventajas. Tiene muchas desventajas en cuanto al proceso, de no que sea malo, ¿sí? Sino que depende de lo que tú necesites. Pero por sí, estos son los escenarios más utilizados en estos momentos. Entonces, lógicamente, para tú utilizar un escenario conectado, vas a tener un servidor esperando conexiones, esperando solicitudes en todo el tiempo. Es decir, en algún momento el servidor va a estar esperando conexión y nadie se conecta. Pues necesariamente vas a tener que tener ese servidor ahí esperando que las personas se conecten. Me explico. Siendo un sistema muy pequeño, hablando de pronto de un sistema pequeño a nivel comercial de una ferretería, tú tienes un sistema desplegado para la ferretería, pero si no estás haciendo ventas, o en estos días que las ventas están de pronto un poco bajas, vas a tener ese servidor ahí esperando conexiones que no se van a llegar porque no hay flujo de información en estos momentos. Y la segunda tiene que ver con la escalabilidad. La escalabilidad es considerada en los sistemas la propiedad o la característica de crecer, ¿sí? De aumentarle funcionalidades. Esto es lo que se le llama escalabilidad. Entonces, cuando un sistema es escalable, significa que se fue pensado, fue diseñado con la posibilidad de trascender, con la posibilidad de tener cambios futuros, que es como debemos hacer los sistemas. Haciendo un paréntesis, en estos momentos de la pandemia, específicamente el COVID-19, muchas empresas les ha tocado reestructurar sus procesos de información. Ejemplo clave, las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago, en estos momentos los bancos han tenido muchas solicitudes, diría yo que miles de solicitudes, de acceso a esas pasarelas de pago. ¿Por qué? Porque la escalabilidad los llevó a que los sistemas deben tener esa pasarela de pago por lo de las ventas en línea. Entonces es una propiedad muy importante en los sistemas de información. Vamos a continuar. Aquí tenemos lo que leía Javier hace un momento, básicamente en otras palabras, es un escenario conectado, los recursos se mantienen en el servidor hasta que la conexión se cierra. Esto ya lo habíamos indicado, estos 5 pasos son muy importantes, así que estos 5 pasos merecen una buena fotografía y unos buenos apuntes en su libreta de apuntes, ¿verdad? Ya esto lo habíamos indicado hace un momento. Bien, vienen ahora los escenarios desconectados. Antes de eso, me gustaría escuchar preguntas. Antes de avanzar a estos desconectados, me gustaría escuchar algunas preguntas de los escenarios conectados. ¿Alguien tiene alguna pregunta por hacernos ahí? ¿O algún aporte que quiera intervenir? Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, entonces vamos a concluir aquí. A ver, vamos a ir revisando, a ver si estamos entendiendo. A ver, Jesús, ¿tienes micrófono por ahí, Jesús? Afirme por el chat. Bueno, eso no tiene micrófono y vamos a pasarle la palabra entonces. Bueno, ahora nadie va a tener micrófono. A ver, Joyce ya sé que tiene micrófono, así que no se me va a escapar. Joyce, ¿qué has entendido con tus palabras hasta el momento? ¿Qué es un escenario conectado? Así con tus palabras. Joyce, ¿sí estás por ahí, Joyce? Bueno, vamos a tener que avanzar porque Joyce parece que no contesta. Vamos a colocar aquí esta foto. Bueno, igual yo les mando ahorita la presentación, más se la voy a compartir de una vez acá en el chat para que ustedes la puedan visualizar con calma. Esta presentación que me parece muy importante. Bueno, yo he cerrado el WhatsApp por acá ya. Vamos a avanzar de todas maneras. Entonces, vamos a continuar con lo que tiene que ver con los escenarios desconectados. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Bien, sería, bueno, Javier creo que el que está por ahí con micrófono ahora de los que había participado. Javier, colabóranos con esta lectura, por favor, con la definición de los escenarios desconectados. Claro que sí, profesor.
El segundo escenario de acceso de bases de datos relacionales se conoce como escenario desconectado, ya que en él una parte de los datos del servidor central se copia localmente y luego puede ser consultada y actualizada sin contar con una conexión abierta. Luego, si se desea, se puede establecer una conexión con el servidor de bases de datos para sincronizar los cambios efectuados sobre la copia local y actualizar los datos. Bueno, ¿qué entendemos hasta este momento? Nosotros encontramos unos escenarios que son desconectados. ¿Qué significa esto? Que cuando tú recopilas una página web, le voy a colocar el ejemplo puntual para que me entiendan. Usted no tiene datos en su teléfono, voy a colocarles un ejemplo para que me entiendan. Y usted hace una recarga de datos de, no sé, 500 megas, no sé cómo serán esas recargas. Usted hace una recarga y usted empezó a ver el Face, ¿verdad? Empezó a ver la lista, las historias y todo lo demás. Y hay un momento en que los datos se le acaban, pero usted queda con esa memoria cargada hasta donde estuvo en ese momento y puede seguir visualizando esa información. ¿Qué significan esos momentos? Que los datos de la base de datos del Face están guardados en sus datos del celular de manera desconectada. Es decir, no tienen una conexión con el servidor porque eso quedó almacenado temporalmente en su dispositivo. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Los escenarios desconectados lo que hacen en alguna oportunidad es guardar la información incluso en los navegadores a través de Local Store y posteriormente cuando exista alguna actualización van y traen solamente la actualización. Este concepto de escenarios desconectados se utiliza mucho en la parte web, donde no es necesariamente recargar un servidor consultando la información que ya tenemos guardada en nuestro navegador. Un ejemplo puntual son los cookies, o las cookies más bien. Cuando usted busca en Facebook, perdón, busca en Google, para hacerle un caso muy práctico, usted busca zapatos Adidas, ¿sí? Se le ocurre verlos o comprarlos, lo que usted desee. Y en cualquier momento usted está navegando en el Face, ¿sí? Y le aparece una publicidad de zapatos Adidas y lo bombardean a publicidad de zapatos Adidas. Y usted dice, pero bueno, si eso yo lo busqué fue en Google. Resulta que los navegadores guardan esa información y es donde ellos se encargan de vender la información de cuáles son las búsquedas que usted hace en su computador para posteriormente bombardearlo en el buen sentido de la palabra con este tipo de publicidades. ¿De acuerdo? Entonces, en eso son los escenarios desconectados. Otro ejemplo que podemos tomar de un escenario desconectado, ¿cuál podría ser? ¿Quién nos colabora con otro ejemplo? Pueden escribir en el chat, por favor. Si no tienen micrófono, pueden hacerlo en el chat. Participemos todos. Profe, puede ser un formulario de inscripción de usuario, donde el formulario se descarga en el navegador de la persona que está llenando el formulario y luego estos datos se mandan a la base de datos como tal o al servidor. Ya hay formas incluso hay formas donde para evitar el recargo de la base de datos con consultas o verificaciones, o sea, el mismo navegador hace validaciones sobre datos. Es correcto, así es. Por ejemplo, miren, permítanme un momentico, yo les muestro acá algo. Les voy a mostrar aquí un ejemplo para que me entienda mejor esto. Resulta que en estos momentos yo estoy observando, aquí tengo la página de Google abierta, ¿sí? Esa página de Google, en la parte de abajo, pero creo que no me lo permite, no me lo permite ver. Bueno, vamos a hacerlo. Permiten y comparto toda la pantalla mejor. Voy a compartir toda la pantalla para que lo podamos visualizar. Y no quede el ejemplo así como que suelto. Resulta que en esta ventana que están observando de Google, esperen que cargue esto. Vamos a buscar aquí cualquier página. Una página que yo visito permanentemente, que es eltiempo.com. Esta página, que ya todos saben que es un periódico, en esta página, bueno, esperemos que cargue. Sí, ahí tenemos información, ¿verdad? Noticias. ¿Sí están observando la página del tiempo ahí, jóvenes? Bueno, creo que sí. Ahí yo puedo darle con la tecla F12. Con la tecla F12 cargo el inspector de esta página web. Sí, mírenlo, aquí abajo está. ¿Sí lo logran visualizar ahí el inspector? Los recursos, las consolas, los elementos. Si se dan cuenta, miren que aquí yo tengo unas carpetas
que son los CSS y son los files y son algunas imágenes que ya yo he cargado previamente. ¿Qué significa esto? Esto hace parte de los escenarios desconectados. Como ya yo hice esta consulta en estos días y algunos archivos no han cambiado, es lo que hace es me trae exclusivamente lo que tenga algún cambio para no hacer tantas conexiones y poner a trabajar tanto el servidor. Si ya tú tienes un archivo que no ha cambiado, pues lo más lógico es que lo dejes acá local y lo completes con la nueva información. ¿Sí está claro ese ejemplo? Pues miren toda la información que tiene almacenada mi navegador solamente de esta página. Tiene los CSS, y que los podría visualizar acá. Tiene algunos archivos también del servidor, algunas imágenes, ¿sí? Tiene imágenes guardadas del día de ayer, tiene imágenes guardadas mira, aquí están algunas imágenes ya guardadas, tiene algunas imágenes de otro espacio y así sucesivamente. Es decir, si yo luego consulto esta página, ya esta imagen no me la va a traer porque esta imagen está consultada y está en mi servidor local. Bueno, voy a dejar de compartir por acá porque esto se pone de otra forma. Muy bien, vamos entonces a seguir avanzando. Hoy solamente vamos a alcanzar la parte conceptual, mañana nos metemos de lleno en las conexiones, así que les pido que revisen este tema que me parece muy importante. Bueno, muy bien, y me comenta que en YouTube también pasa así, correcto, así es. Miren que estamos abriendo el escenario no solamente con los ejemplos que yo les estoy indicando, sino también estamos pensando en otras plataformas. Y WhatsApp también funciona así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, adelante, Eso es Javier. como las señoras esas que venden Perdón, lotería. perdón, es Kevin. Cuéntanos, Kevin, ahora sí no te escuché bien, disculpa. Las señoras esas que venden lotería, ellas tienen como un datáfono, yo no sé. Ajá, ¿y qué Entonces, pasa? ¿Qué pasa con ella? ahí, la venden ellas venden las loterías ahí. Y ya cuando van a llevar el datáfono allá lo conectan a internet y eso enseguida se sube los datos. Es correcto, muy bien. Miren, hace unos días estábamos hablando con un secretario de infraestructura de otro departamento y en campo ellos qué hacían, tenían unos dispositivos también que se acercaban a unas fincas, como no tenían y ese secretario nos indicaba que en su departamento había una aplicación también donde las personas, los productores iban al campo, recopilaban la información y cuando llegaban a la oficina que tenían internet, automáticamente se sincronizaba. Entonces pasa lo mismo lo que está diciendo Kevin en estos momentos. Se puede sincronizar la información con servidores en algún tiempo específico. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver las desventajas de los escenarios desconectados. Permítame, yo comparto esto por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que ese es el que está aquí. Bueno, ahora tengo dos ventanas acá abiertas. No sé qué pasó aquí. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, vamos a leer algunas desventajas de los escenarios desconectados. A ver, ¿quién nos colabora con esa lectura? ¿Quién nos colabora con esa lectura de algunas desventajas de los escenarios desconectados? A ver, Kevin, ¿está por ahí? Kevin, ¿está por ahí, Kevin? Bueno, voy a hacerlo yo entonces. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Lo ves. Bueno,
R, pues adelante. ¿Quién dijo yo? Acceso a datos, escenario desconectado. Algunas ventajas de un escenario de datos desconectados son la posibilidad de trabajar sobre los datos independientemente del resto de los usuarios de la mayor escalabilidad del acceso a datos y utilización más óptima de recursos del servidor, ya que se mantiene un mínimo indispensable la cantidad y duración de conexión abiertas. Mayor Ese es desempeño. mayor Digamos que mayor desempeño. al trabajar con una copia local de los datos. Muy bien. Gracias, Yolau. Palabras más, palabras menos. Básicamente esto lo que nos permite a nosotros es optimizar la conexión. Solamente entras al servidor, solamente te conectas, haces el proceso cuando hay alguna actualización. De lo contrario, vamos a darle más trabajo a los clientes, vamos a darle más trabajo a nuestras máquinas para conectarlas. En algunos casos esto tiene sus desventajas también. Bueno, ahorita vamos a ver las desventajas, no voy a adelantarme a ellas, pero la principal ventaja aquí ahora para mí, en mi experiencia, podría ser que los datos quedan guardados del lado del cliente y pueden ser consultados sin necesidad de conectarme al servidor. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia muy puntual. Cuando yo estaba en la universidad en el año 2012-2013 o 2010-2012, nosotros, como no teníamos internet donde yo vivía, ¿yo qué hacía? Cogía una página y la descargaba completa, ¿sí? Usted entra a una página y le da control S y puede descargar la página completa en una carpeta. Usted se lleva esa página a internet para su casa, abre el index y puede visualizar la página como si estuviera en internet. Esa forma la aprendí yo entendiendo los escenarios desconectados. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tiene mayor escalabilidad? Te pregunta por acá Nimia. Ya habíamos hablado de que inicialmente que la escalabilidad es la propiedad que tiene un sistema de crear nuevas funcionalidades. ¿Por qué tiene mayor escalabilidad? Porque tiene menor uso en cuanto al servidor de los usuarios. Entonces, entre menos utilicen tu sistema, tienes la posibilidad de crear mayores funciones o de ser más escalable. Entonces, la principal condición que tenemos ahí con mayor escalabilidad de acceso es porque lo utilizan, digamos, fortalecida la parte del uso a través de la optimización. Miren lo que lo dice, ya que se mantiene con un mínimo de uso. Entonces ahí está la respuesta que podemos darle a Nimia en estos momentos. Vamos a avanzar entonces con las desventajas. Algunas desventajas. Puede ocurrir que en un momento dado un usuario no esté accediendo a los datos más actualizados del repositorio central. Eso es una desventaja principal de esto, me atrevería yo a decir. Es posible que tú generes un reporte de una información que no esté actualizada en una máquina. ¿De acuerdo? Entonces esto puede llevar a que entregue información errada y pues, información desactualizada que va a permitir tomar una decisión con datos desactualizados. Otra desventaja, al momento de sincronizar los cambios efectuados localmente contra el repositorio central, pueden surgir conflictos, los cuales se deben ser resueltos manualmente. Esta es también otra desventaja importante. El ejemplo que yo les ubicaba hace un momento era a través de la página del tiempo, pero pueden pasar con otras plataformas. El ejemplo que comentaba Kevin hace un momento, las señoras que venden loterías, pueden, cuando vayan a sincronizar, si hay un error, ¿cómo hacen ellas? Entonces, es una parte técnica que hay que tener en cuenta. Lógicamente, esto ha tenido grandes avances. No estoy hablando que esta señora todos los días tiene ese tipo de problemas, pero se pueden llegar a presentar ese tipo de situaciones con respecto al uso del acceso a bases de datos con escenarios desconectados. ¿Cuál es la diferencia de los escenarios de datos desconectados comparados con los datos desconectados? Aquí tenemos la imagen. A ver, ¿quién nos puede ayudar con esa diferencia? Los invito a que analicemos la imagen. ¿Cuál sería esa diferencia? A ver. Si se dan cuenta, ahí hablábamos de 5 pasos. El primer paso sigue siendo el mismo, abrir la conexión. Aquí hay 2 pasos muy
dos diferentes, que es el paso número 2 y el paso número 6. El dataset, ¿qué es? El dataset básicamente es el elemento que trae la información actualizada. Se cierra la conexión en el punto 3, se procesa el dataset, que es el que actualiza la información en el servidor, en el cliente, perdón, abre la conexión con el cliente, actualiza los datos y cierra la conexión. Miren que aquí se cierra la conexión en dos oportunidades. Se abre dos veces y se cierra dos veces. Esto con el fin de ¿qué? De abrir la conexión y mirar si hay datos actualizados. Si hay datos actualizados, los actualizo y cierro la conexión. Es básicamente lo que podemos interpretar en estos momentos de los escenarios desconectados. Nosotros en el acceso a los sistemas de información vamos a trabajar con escenarios conectados. Esos escenarios conectados, pues lo vamos a empezar a trabajar el día de mañana, cuando empecemos a conectar nuestras aplicaciones inicialmente de consolas de Java a través del sistema gestor de base de datos MySQL. Por eso desde ya les extiendo la invitación para el día de mañana, donde podamos interactuar con este tipo de escenario, que es el escenario conectado. ¿Alguna pregunta hasta este momento, jóvenes? Vamos a avanzar entonces, si no tienen preguntas, con las conclusiones. A ver, un voluntario que nos lea las conclusiones por acá. No sé si ya hay alguien diferente a los que han participado que nos quiera compartir. Puede ser Dayan, puede ser Idalis, puede ser Jesús. Nimi ha participado por el chat. Ginelli, si tiene la posibilidad de hacerlo, cualquiera de ustedes puede participar. Así que los invito a que revisemos las conclusiones. ¿Quién nos colabora con la lectura de las conclusiones, por favor? Conclusiones. Los escenarios conectados y desconectados son muy útiles dependiendo de las necesidades que tenga el usuario de la aplicación web. Por ejemplo, si el usuario necesita estar realizando transacciones a través de Internet y también desea conocer cada modificación si la información que ve está actualizada, debe tener un escenario conectado. En cambio, si desea leer datos históricos o modificar información o solo lectura y escritura, entonces se recomendaría un escenario desconectado. Además, que este te permite administrar más usuarios. Actualmente utilizamos mayormente los escenarios desconectados o una combinación de ambos en nuestros smartphones y tabletas electrónicas. Muy bien, ¿verdad? Entonces creo que ahí está claro. Estos conceptos, repito, para mí, en mi experiencia, como siempre a veces me preguntan ustedes en su experiencia, este es un concepto muy importante. Cuando nosotros estemos conectando una base de datos y no tengamos en cuenta estos conceptos, estamos haciendo como unos robots, estamos haciendo las cosas muy mecánicas. Entonces mañana en la parte práctica vamos a darnos cuenta un poco cómo pasa este tipo de cosas en los escenarios conectados específicamente. Bueno, vamos a dar por terminar nuestra conferencia el día de hoy. Ya tenemos exactamente una hora. Bueno, con los 20 minutos de Joel, tenemos ya 40 minutos. Así que voy a dejar por terminada por acá la conferencia web. Los invito a seguir participando activamente, tanto a las personas que están conectadas en estos momentos, que son Idalis, Javier, Jesús Meriño, Joycer, Kevin, Nimia, Yolaus, Ginelli, que estuvo por ahí desconectada también, a seguirlos motivando a que estén atentos a este tipo de conferencias, y a las personas que están observándolo en diferido, también los invito a que sigan activos en este proceso de la formación, que en definitiva o a la hora de la verdad, como decimos nosotros, va a permitir beneficiarlo a cada uno de ustedes. Les saludó su instructor Luis Alberto Pava Carmona. Este proceso de la pandemia, este proceso que nos tiene aislados físicamente, nos va a fortalecer, nos va a hacer más fuerte en el proceso de la formación y nos va a dar mucha cavidad o mucho espacio a nosotros en la parte de sistemas para interactuar con esas nuevas plataformas que el mercado requiere. Esas plataformas que tengan un acceso a datos conectados permanentemente, que den respuesta a los usuarios y sobre todo tengan unos altos niveles de seguridad. Entonces el tema de hoy es un tema muy importante, relativamente, no digamos relativamente nuevo, es un tema muy antiguo que muchos a veces desconocen a nivel conceptual, pero nos va a permitir a nosotros comprender cómo pasan los escenarios conectados y desconectados en la base de datos. Entonces, a partir de mañana se une lo que tiene que ver con la programación y la base de datos para integrar
lo que nosotros llamamos los sistemas de información, y dentro de eso están mezcladas las personas, lo que conlleva a integrar la definición de un sistema de información que está integrado por máquinas, por datos y por, ¿cuál es el otro concepto que tenemos? A ver, máquinas, datos, ¿y qué más? Y las personas, ¿verdad? Datos, máquinas y personas. Muy bien, entonces esos son los tres conceptos que nos tienen a nosotros estudiando esta hermosa carrera, que es tecnologías en análisis y desarrollo de sistemas de información. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes. Voy a terminar por acá la grabación y espero sigan pasando un feliz resto de día.